Te despiertas en un día cualquiera. No estás enfermo. Hay comida en la nevera, gente cerca, incluso un leve sonrisa en el espejo. Pero, por dentro, un silencio incómodo. Un me da igual atravesado en la garganta. Es ese tipo de vacío que no grita, pero corroe. Intentas llenarlo con tareas, con fe, con autocuidado, pero nada encaja. ¿Y si te dijera que ese vacío no es un error, sino una señal, un portal, un abismo sagrado donde Camus y Nietzsche te están esperando? Albert Camus llamó a esto lo absurdo, un mundo que no responde a nuestras preguntas más profundas. Nietzsche declaró: Dios ha muerto, no como burla, sino como advertencia. Las antiguas certezas se derrumbaron y nadie sabe qué poner en su lugar. En este vídeo voy a guiarte dentro de estas ideas como quien desciende a las raíces de su propio vacío. Aquí no hay autoayuda, no hay respuestas prefabricadas, no hay copiar y pegar espiritual. Pero sí hay filosofía viva, hay psicología profunda y una rebelión no violenta que tal vez te devuelva el aire. El riesgo: seguir empujando la vida en automático, fingir que crees, fingir que sientes, fingir que todavía tiene sentido. El otro riesgo: mirar el abismo y descubrir que no es el final, sino un comienzo. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque te prometo, si atraviesas este camino capítulo por capítulo, saldrás con algo más que respuestas. Saldrás con una nueva pregunta y con el coraje de vivirla. Si este vacío te puso nombre, escribe "yo también" aquí abajo y envía este vídeo a alguien que sonríe demasiado, pero parece siempre cansado. Si llegaste hasta aquí, es porque ya lo sentiste. Ese vacío que no tiene nombre clínico, pero duele más que muchas enfermedades diagnosticadas. No es tristeza común, no es solo cansancio. Es un tipo de silencio existencial que resuena incluso cuando todo parece normal. Este es el vacío existencial. No lo confundas con depresión, que requiere cuidado médico, psicológico y muchas veces medicación. El vacío existencial es otra cosa. Es cuando el mundo, de repente, pierde el sabor. Es vivir los días como si estuvieras dentro de una obra, sabiendo que olvidaste el texto, pero aún así sigues actuando. Albert Camus llamó a eso lo absurdo. Lo absurdo nace cuando tú, humano, imploras por sentido y el universo responde con silencio. Tú preguntas, ¿por qué? Y la vida devuelve, ¿y por qué no? En el mito de Sísifo, Camus parte de la pregunta más peligrosa de toda la filosofía. ¿Es el suicidio la única respuesta lógica al absurdo? Pero no se detiene ahí. En lugar de desistir, propone: ¿y si aceptáramos el absurdo y aún así siguiéramos vivos, lúcidos en rebelión? Nietzsche llega por otro camino. En la Gaia Ciencia escribe: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. No es un grito ateo, es una advertencia. Los viejos sentidos murieron, pero seguimos fingiendo que siguen vivos. Es el momento en que la fe se vuelve repetición, la espiritualidad se vuelve hábito, la moral una pose, y el sentido de la vida se pierde entre una hoja de cálculo o una oración decorada. Es el vacío de la madre que crió a sus hijos y ahora no sabe quién es, del profesional que tiene éxito pero despierta vacío, del creyente que ora pero siente a Dios cada vez más lejos. ¿Y si ese vacío fuera exactamente el momento en que dejaste de fingir? Escribe aquí en los comentarios, ¿en qué instante todo perdió el sabor y no supiste explicar por qué? Si el mundo no ofrece respuestas, lo que nos queda es mirar al silencio y decidir qué hacer con él. Es en ese espacio donde entra Albert Camus, no como un filósofo de biblioteca, sino como un poeta del abismo. Camus nació en el norte de África, bajo la luz brutal de Argelia. Un hombre sin fe tradicional, sin ideologías fáciles, pero con una urgencia. ¿Cómo seguir viviendo sabiendo que la vida no tiene sentido?
En El mito de Sísifo, Camus escribe uno de los ensayos más desconcertantes del siglo XX. Comienza así: solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Pero el texto no es un elogio del final, es una oda a la conciencia. Sísifo, en la mitología griega, fue condenado por los dioses a empujar una piedra cuesta arriba, y cada vez que llega a la cima, la piedra cae de nuevo, un castigo eterno, sin gloria, sin sentido. Para Camus, Sísifo somos nosotros. Nos despertamos, trabajamos, pagamos cuentas, sufrimos pérdidas, comenzamos de nuevo, empujamos la piedra, y al día siguiente, otra vez. Pero aquí entra la genialidad. Camus dice que lo absurdo no exige desesperación, exige rebelión. No la rebelión agresiva, sino la rebelión silenciosa de quien decide continuar, aún sin garantías, de quien mira el vacío y dice, aún así camino, de quien decide vivir sin mentirse a sí mismo. El esfuerzo hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Feliz? Sí. No porque haya encontrado un nuevo sentido, sino porque al aceptar lo absurdo, se vuelve dueño de su propia conciencia. La piedra deja de ser castigo, se vuelve ritual, se vuelve elección. Tal vez tú ya viviste eso sin saberlo. Cuidar a alguien enfermo, aun sabiendo que no va a mejorar. Amar de nuevo, aún después de la decepción. Plantar un árbol sin saber si vivirás para verlo crecer. Esos son actos de rebelión, de dignidad, de lucidez. ¿Y tú, qué piedra empujas cada día? ¿Es tuya o alguien te la entregó? Escribe aquí abajo cuál es el peso que has estado cargando y si todavía tiene sentido. Si Camus nos mostró que la vida puede continuar incluso sin sentido, Nietzsche va aún más hondo. Él no solo reconoce el vacío, lo hace explotar. Él nos dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero, ¿qué quiso decir realmente con eso? Friedrich Nietzsche fue un pensador feroz. Hijo de un pastor luterano, conocía la fe desde dentro y también cuánto podía ser usada como muleta. En La Gaia Ciencia, presenta la muerte de Dios como un evento cósmico, pero que nadie ha comprendido del todo. El problema no es el ateísmo, el problema es el vacío que se abre cuando todo lo que era sagrado pierde su fuerza, y nada nuevo aparece para ocupar su lugar. Ahí nace el nihilismo, la sensación de que nada tiene valor, de que no existe bien ni mal, de que no hay propósito. Todo parece sin peso, todo parece sin alma. Nietzsche nos advierte, el mayor peligro no es perder la fe, es lo que hacemos después. Muchos, frente al abismo, prefieren aferrarse a creencias rotas. Otros dejan de sentir y se hunden en un nihilismo pasivo, donde solo existe rutina, distracción y apatía. Pero Nietzsche no se detiene ahí. Él no quiere destruirlo todo, quiere abrir espacio para crear algo nuevo, algo más verdadero, más potente, más humano. Habla de la voluntad de poder, no de poder sobre los otros, sino de potencia interior, de valentía para afirmar la vida tal como es. Y lanza un desafío radical, el eterno retorno. ¿Y si tuvieras que vivir esta misma vida exactamente igual infinitas veces? ¿Dirías que sí? Esa pregunta no es un castigo, es un espejo, es autenticidad pura. ¿Cuánto de tu vida puedes sostener con verdad? ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo decir no? ¿Cuántas elecciones hiciste solo porque era el camino esperado? Nietzsche nos invita a dejar de vivir bajo los valores de los demás y empezar a crear nuestros propios significados. Y si la vida que estás viviendo hoy fuera la única que tendrías, repetida eternamente, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Comenta aquí. ¿Qué parte de tu vida no soportarías repetir? ¿Y qué conservarías, incluso si todo terminara? Camus empuja la piedra. Nietzsche mata a los dioses. Ambos enfrentan el vacío, no como el fin de la vida,
sino como el fin de la ilusión, y es en ese instante donde se encuentran. Los dos rechazan consuelos fáciles, dogmas reciclados, fórmulas prefabricadas. Son aliados en la honestidad radical. Prefieren un vacío real a una esperanza falsa. Camus nos dice, no hay destino que no se venza con el desprecio. Nietzsche responde, llega a ser quien eres. Ambos creen que la dignidad humana está en la conciencia, en la capacidad de mirar el abismo y aún así elegir continuar. Pero aquí los caminos se separan. Camus acepta el absurdo y nos invita a vivir a pesar de él, a empujar la piedra con lucidez. Nietzsche quiere más. Propone que creemos valores nuevos, que seamos artistas de nuestra propia existencia. Para él, el vacío no debe solo ser soportado, debe ser transformado en potencia. Camus es esa persona que perdió la fe, pero aún así ama, cuida, lucha. Nietzsche es quien decide reinventarse. Cambia de profesión a los 45, funda un nuevo camino espiritual, rehúsa vivir como todos, porque ya no puede mentirse a sí mismo. Ambos saben que no es fácil, pero también saben que fingir cansa más. Ante tu vacío, ¿has estado huyendo? ¿O has enfrentado el absurdo como Camus? ¿Has aceptado la vida tal como viene? ¿O comenzado a crear un nuevo sentido como Nietzsche? Escribe aquí. ¿Estás más Sísifo o más Zaratustra? Puede que nunca hayas leído a Camus, puede que Nietzsche te parezca complicado, pero si alguna vez te preguntaste, ¿por qué mi vida está tan llena de cosas y aún así se siente tan vacía? Entonces ya has estado en el centro de lo que ellos intentaron nombrar, porque el vacío no vive solo en los libros, se esconde en lo cotidiano. Empecemos por el trabajo. ¿Cuánta gente conoces que llegó cargo, estabilidad, prestigio, y ahora viven en automático, contando los días para jubilarse? No es falta de dinero, es falta de sentido. Nietzsche llamaría esto nihilismo disfrazado. Camus, absurdo funcionalizado. La vida se convierte en un engranaje sin alma. Ahora piensa en las relaciones. Matrimonios donde se convive, pero no se conversa. Familias donde nadie escucha de verdad. Relaciones mantenidas por miedo, hábitos o apariencia. ¿Cuánta gente vive al lado de alguien, pero ya no se reconoce allí? ¿Y la fe? Quizá todavía vas a la iglesia, al templo, al terreiro, pero por dentro algo se rompió. Escuchas promesas, pero ya no hablan con tu dolor. Nietzsche llamaría eso vivir bajo un Dios muerto. Camus diría que es orar en el desierto. Pero, ¿y si el silencio de Dios no fuera ausencia? ¿Y si fuera un llamado para que seas tú quien hable? Aquí, un paréntesis importante. El vacío puede parecerse a la depresión, pero no siempre lo es. Si sientes dolor profundo, desesperanza, deseo de rendirte, busca ayuda clínica, psiquiatra, psicólogo, terapia. Pero si lo que sientes es una ausencia de sentido aun cuando todo está bien, es hora de mirar el vacío no como falla, sino como invitación. La madre que dedicó 20 años a sus hijos y ahora no sabe quién es. El hombre que siguió todos los pasos correctos y hoy se siente extraño en su propia piel. La mujer que perdió la fe tradicional y aún así siente nostalgia de lo sagrado. Todo eso es vacío real. No es debilidad, es ruptura, es travesía. ¿Estás viviendo una vida que elegiste conscientemente o solo cumpliste expectativas? ¿Cuántas partes de ti dejaste atrás solo para encajar en lo que esperaban? Escribe aquí en los comentarios, ¿qué parte de tu vida parece llena por fuera, pero hueca por dentro? Cuando todo se desmorona, la carrera, la fe heredada, el matrimonio, los planes, una pregunta susurra dentro del silencio. ¿Y ahora, Dios? ¿Sigues ahí? ¿O fuiste otra ilusión que heredé sin darme cuenta? Nietzsche no odiaba a Dios. Odiaba el uso que se hacía de él, la moral domesticadora, el miedo disfrazado de fe, la negación de la vida en nombre del cielo.
Dios ha muerto. Es el anuncio del colapso de las certezas, pero también una invitación, liberarse del Dios creado a imagen de nuestras carencias. Camus, en cambio, no niega, pero tampoco afirma. Simplemente reconoce, Dios permanece en silencio, y en ese silencio, la revuelta se vuelve un acto sagrado, no de adoración, sino de dignidad, de seguir cuidando, amando, creando, incluso sin garantías. Quizás la verdadera espiritualidad empieza cuando los discursos listos fallan, cuando la oración no trae respuesta, pero trae presencia, cuando la ausencia de sentido nos obliga a escuchar el alma. ¿Y si Dios no hubiera muerto? ¿Y si lo que murió fueron las ideas que creamos sobre Él? ¿Y si lo sagrado no estuviera lejos, sino esperando que lo reencuentres dentro de ti, con otros ojos? Tú que perdiste la fe, pero aún lloras con una canción. Tú que ya no crees en las promesas, pero te conmueves con el atardecer. Eso es espiritualidad viva, sin nombre, sin dogma, pero aún real. ¿Puedes imaginar una fe sin certezas? ¿Una espiritualidad que abrace el silencio? Si algo de esto tocó tu corazón, escribe aquí. Todavía escucho, aunque no haya respuesta. Despiertas. Otro día común. El café se enfría. Las notificaciones explotan. El rostro en el espejo sonríe, pero solo por fuera. Y por dentro, el mismo vacío. Pero hoy quizá algo haya cambiado. Camus te mostró que lo absurdo no es el final, es el inicio de la lucidez. Nietzsche te desafió a matar a los dioses falsos y a renacer, no como quien recibe sentido, sino como quien lo crea. Ambos te dijeron de formas distintas: no necesitas certezas para vivir una vida plena. Solo necesitas valentía para no mentirte a ti mismo. Puedes seguir empujando tu piedra, pero ahora con conciencia. Puedes decirle sí a tu propia vida, incluso con cicatrices, incluso en días grises, porque si la vida se repitiera infinitamente, seguiría siendo tuya, y esa es la única eternidad que importa. ¿La recompensa? Ya no mirarás tu vacío con vergüenza, lo mirarás con respeto, porque ahora sabes, ese hueco no es fracaso, es espacio. Espacio donde tu alma empieza a construir un sentido nuevo. Si este video encendió algo en ti, escribe aquí, Camino en el silencio, y compártelo con alguien que está empujando una piedra, pero aún no sabe que puede elegir cómo hacerlo. No estás solo, y quizá no estés en el final, sino en el comienzo.